En este video vamos a ver cómo ejecutar un informe una vez realizado nuestro procesamiento en Magnet Tools. Para eso vamos a ir al menú de informe y vamos a clicar en el botón de configuración de informes. Vamos a encontrar por defecto algunos informes que nos pueden servir de base para configurar el nuestro. Por ejemplo, si uno realizó un postproceso de GPS, podría partir del que se llama GPS Observations, o también puede estar en español, observaciones GPS. En este caso, vamos a mostrar el de este proyecto que ya está armado para poder ver diferentes opciones. Para generar un informe nuevo, simplemente podemos tocar en el que queremos usar como plantilla base y elegir copiar informe como. Eso va a generar una copia de nuestro informe plantilla para poder generar uno nuevo, al que podemos ponerle el nombre que queramos y editarlo a partir de esa plantilla que ya teníamos. Pero, como mencioné, voy a utilizar este que ya tengo armado, que está muy completo. Lo que va a aparecer en el informe son todos los elementos que figuran en este listado de la derecha, donde dice elementos de informe incluidos. Y los elementos que podemos ingresar acá son los que están en esta lista de la izquierda, que dice plantilla de elementos de informes. Entonces, todos estos son los que están disponibles en Magnet Tools para ser agregados a nuestra plantilla de informe que quedará guardada en el programa. Por ejemplo, el primero que tengo yo en mi listado de incluidos es el que se llama logotipo personalizado. Si lo buscamos en esta lista, está el logotipo personalizado. Para yo agregarlo, simplemente tengo que seleccionarlo en la lista de la izquierda y apretar el botón con la flecha hacia la derecha y se agrega en el último lugar. Para colocarlo en la posición que yo quiero, puedo tocar mover hacia arriba o mover hacia abajo y va a aparecer primero o después en el informe final. Como yo ya lo tengo, este que agregué lo voy a eliminar. Simplemente toco eliminar. Para editar qué es lo que queremos que aparezca en este elemento, simplemente hay que seleccionarlo y tocar en opciones. Por ejemplo, en este caso, la opción que tenemos es elegir cuál es la imagen que va a aparecer, como nuestro logotipo personalizado, e incluso podemos decir el tamaño de ancho y altura en píxeles de esa imagen, o que se utilice el tamaño original. Este otro que yo di en llamar informe, en este listado lo podemos encontrar como proyecto. Si yo proyecto lo agrego a la lista, va a aparecer en el fondo, lo voy a mover hacia la segunda posición y si toco en opciones, tengo el resumen del proyecto con el título del proyecto, que va a ser el nombre del trabajo de Magnet que hemos generado. En este caso se llamaría cálculo y ajuste. Perdón, eso está en el nombre del proyecto. En título del reporte es el título que le ponemos a nuestro reporte. Luego tenemos dónde está guardada esa carpeta, el proyecto en una carpeta de nuestro ordenador, la hora de creación, etcétera. Un montón de datos que tienen que ver con el trabajo de Magnet que hemos generado. Ahora, yo esto lo puedo editar a gusto. Puedo cambiar que el geoide, por ejemplo, no aparezca, entonces directamente borrarlo. O que en vez de nombre de proyecto diga, por ejemplo, motivo del informe. Y entonces yo en el nombre de mi proyecto, que en este caso se llama cálculo y ajuste, diga motivo, cálculo y ajuste, por ejemplo. Yo, como ya tengo el mío, lo voy a eliminar este que agregué y vamos a ver que en informe yo le quité algunos de los renglones y quedaron por defecto los que yo quería que aparecieran, con el nombre que yo quería.
Si por alguna razón quiero restablecer los originales, se aprieta en restablecer y va a aparecer exactamente igual que ellos. Y el nombre, que por defecto era proyecto, yo lo cambié y se llama informe. Entonces el título que va a aparecer antes de toda esta información va a ser info. Lo vamos a ver más adelante. Luego agregué el logotipo de Topcon, que también está como una opción a agregar en nuestras plantillas. Puntos de la red existente es resumen de puntos. Entonces está agregado y una vez agregado en opciones le modifiqué el nombre de esa plantilla y agregué para cada punto lo que quería ver. En este caso, latitud, distancia al norte o X, de acuerdo a cómo yo tenga configurado mi trabajo, ¿sí? La visualización del trabajo. Lo mismo para la longitud, la altura del elipsoidal o la cota y el código de cada uno de esos puntos. Luego, si uno está haciendo un procesamiento GPS, muy probablemente haya dos campos que quiera agregar sí o sí. En mi informe se llama observaciones GNSS en puntos de la red, pero en realidad se llama observaciones GPS por defecto. Si yo lo agrego, lo pongo en la posición que quiera, cuando lo selecciono, en opciones puedo modificarle el título. Yo le cambié de observaciones GPS a observación GNSS en puntos de la red y agregar los campos que yo quiera de todos estos a las columnas seleccionadas para que aparezcan en mi informe. Entonces van a aparecer en mi informe el nombre de punto, el tipo de antena, la altura de antena que se midió, el método con que se midió esa altura, hora de inicio de la grabación, duración y hora de detención. Si quisiera, por ejemplo, también agregar el intervalo con el que se tomaron esos archivos observables, simplemente lo selecciono y lo agrego. Y lo puedo ubicar antes o después en el informe. Si no quiero que esté, lo quito y ya queda configurado mi informe. Otro de los que es muy común querer incorporar si uno está haciendo un postproceso GPS es el que acá se llama vectores GNSS, cambia el nombre, pero que lo vamos a encontrar con grabaciones GPS. Entonces lo agregamos, yo voy a eliminar porque ya lo tengo, y podemos ingresar la diferencia en norte, la diferencia en este, la diferencia en altura, los errores medios cuadráticos de cada posición, el tipo de solución que obtuvimos, etc. Entonces aquí podemos agregar incluso también cuántos satélites de GPS teníamos, cuántos satélites de GLONASS, de Galileo y de BeiDou. El PDOP ya está agregado, pero podríamos también complementarlo con el DOP horizontal y el DOP vertical. Tenemos muchísimos parámetros extra para agregar en este informe. Por ejemplo, otro podría ser vista de observación, que es este que tenemos aquí. Esta es la vista de observación que está abierta, entonces tal cual se ve acá, con la configuración que hayamos hecho en la pestaña de vista, va a aparecer en nuestro informe. Si vamos acá en opciones, podemos ponerle un título, en este caso está separado de lo que dice vista de observación para poder identificar cuál es esa vista. Y le podemos dar un tamaño en píxeles también para el informe. Luego, por ejemplo, en este caso particular, al ser una red, hay un ajuste por mínimos cuadrados, hay una localización de esta red sobre puntos conocidos, entonces también se agregó, por ejemplo, este campo de ajuste, que acá lo dimos a llamar por mínimos cuadrados para explicar bien de qué se trataba, que tiene todos estos campos por defecto y que uno también los puede editar, igual que hicimos con el informe, el encabezado del informe. Y así sucesivamente con todos o cada uno de los que nosotros queramos de las plantillas de estos elementos que podemos agregar, que van a quedar incluidos en nuestro informe. Una vez que está configurado a nuestro gusto o que creemos que está configurado a nuestro gusto, lo que podemos hacer es una previsualización. Entonces, si tocamos acá en los formatos de informes y le decimos que lo queremos ver en HTML, con el informe siempre seleccionado, le damos a ejecutar y vamos a poder ver el informe cómo está quedando. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. Entonces, acá aparecen todos los campos que yo tengo
por ejemplo, también la vista que les mostraba, que yo tengo incorporados en mi informe. Si estoy contento con o quiero modificarlo, cierro, modifico lo que haga falta o agrego la plantilla que haga falta, y una vez que está listo, que uno ya está contento con cómo se ve en este formato HTML, podemos pasar a PDF y de vuelta con el informe seleccionado, apretamos en ejecutar y se generará un archivo PDF que puede ser nuestro entregable del informe y que también vamos a poder previsualizar. Se está abriendo con el informe como fue armado por nosotros. Y este mismo está guardado ya en esta carpeta temporal, pero lo podemos grabar, guardar como, y lo guardamos en el lugar donde nosotros queramos, con el nombre que queramos. Y ya queda armado nuestro informe para entregar.